La historia del continente americano está entrelazada desde sus comienzos a Italia. Cuando los españoles arribaron a este continente, lo hicieron teniendo al navegante genovés Cristóbal Colón como el líder de la misión. Desde entonces, los italianos y sus descendientes han tenido gran impacto en la cultura de muchos países americanos, desde las costumbres, la gastronomía e incluso dejando descendientes que se convirtieron en figuras destacadas en la historia de varios países. En este video se van a explorar las corrientes migratorias de Italia a América, en qué países se establecieron en mayor cantidad y qué aportaron a la cultura local en los lugares donde se establecieron. No te lo pierdas. Los italianos han sido un aporte fundamental a la población en muchos países del Nuevo Mundo. En Argentina, Uruguay, Brasil o Estados Unidos, esta inmigración transformó desde la gastronomía hasta la cultura local de estas naciones. Los italianos también han tenido una importante presencia en países como Canadá, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. Durante los siglos XIX y XX fueron millones los italianos que emigraron hacia América. ¿Pero qué razones los impulsaron a cruzar el océano y abandonar las tierras de sus antepasados por otras nuevas, donde no se hablaba su idioma y en muchos casos el futuro era incierto? Para entender esto, es importante repasar un poco la historia de Italia. Italia ha sido desde siempre un país de emigrantes. De hecho, antes de la unificación italiana, en 1871, existieron varios estados que estuvieron fuertemente involucrados en el comercio internacional, estableciendo colonias en distintos puntos del Mediterráneo y del Mar Negro, como en la actual Estambul, en Crimea, Odesa y en la isla griega de Corfú, entre otras. Se trataba de establecimientos comerciales de las repúblicas de Génova y Venecia principalmente, donde llegaron a vivir decenas de miles de italianos. También, muchos miles se asentaron en el norte de África durante el período colonial italiano. Italia estaba llena de campesinos empobrecidos y Libia posee tierras aptas para la agricultura. De hecho, si nos vamos varios siglos atrás en la historia, en la época romana, Libia era el mayor proveedor de trigo de Roma. Pero por cuestiones principalmente políticas, muchos de esos italianos de ultramar fueron absorbidos por la población local, eliminados o volvieron a Italia. En el caso del continente americano, la oleada migratoria italiana más importante se dio entre 1870 y 1940, aunque después de la Segunda Guerra Mundial existió emigración hacia América, pero en números mucho menores. Aunque se suele hablar de las guerras como el principal motivo de la emigración de los italianos, la realidad es que la primera gran oleada no se debió a eso, sino a que el país se encontraba superpoblado y las divisiones de tierra en parcelas pequeñas o poco productivas condenaba a los agricultores a la pobreza y al desempleo, especialmente en el sur del país. A fines del siglo XIX, Italia no contaba con grandes industrias ni tampoco con grandes centros urbanos que absorbieran la mano de obra desocupada, así que la idea de emigrar a otros países se hizo patente en la sociedad. Gracias al transporte moderno por barco, fue posible exportar grandes cantidades de productos y también de mover trabajadores de un continente a otro. Italia tenía mano de obra en abundancia y muchas partes de América necesitaban trabajadores, así que el aluvión migratorio no se hizo esperar. Después de la Segunda Guerra Mundial, siguió habiendo emigración hacia América hasta los años 70, pero la Europa de la posguerra se volvió más interesante en cuanto a posibilidades de empleo y el flujo se orientó más hacia el mismo continente, a países como Alemania, Francia o Suiza. Latinoamérica ya no tenía el brillo de décadas anteriores. Los principales puertos de salida de los italianos hacia América eran Génova, Nápoles y Palermo. Aunque existe el mito de que los italianos que emigraron a América fueron solamente los del sur de Italia, esto no es del todo cierto. Por ejemplo, en Argentina, la inmigración desde el norte, desde regiones como el Piamonte, Liguria y Lombardía,
fue la mayoritaria desde 1870 hasta comienzos del siglo XX. Paulatinamente, la del sur cobró más peso y para 1914 los italianos del sur representaban el 40% de los italianos en el país. En cambio, en Estados Unidos, la mayor parte de la inmigración italiana llegó desde el sur y de Sicilia. La inmigración tuvo un distinto grado de impacto en la sociedad y en la cultura de cada país dependiendo el número que se radicó y el porcentaje que representaban en la población total. Por ejemplo, en Brasil, desde 1870 a 1920 arribaron algo más de 1.400.000 italianos, de un total de población que rondaba los 30 millones en 1920. Mientras que en Argentina para ese año se contabilizaban 2.270.000 italianos y la población total apenas superaba los 8 millones. Hoy en día, el 16% de los brasileños tiene algún grado de ascendencia italiana, mientras que en Argentina el 62% de los habitantes tiene al menos algún antepasado de ese origen. Los países con mayor número de italianos y descendientes en el continente americano son Paraguay con 600.000 descendientes. Fueron traídos por el gobierno que buscaba mano de obra calificada en la agricultura y para trabajar en la administración pública. También contribuyeron instalando fábricas y como comerciantes de importaciones con bastante éxito. México con 850.000. En México son una pequeña minoría, menos del 1% de la población total. El gobierno incentivó a los italianos a fundar poblados donde hoy residen muchos de sus descendientes. En general, se trató de agricultores, trabajadores y algunos artistas y artesanos. Sus descendientes alcanzaron elevar su estatus y forman parte de las clases medias y altas del país. Perú, con 1.400.000 descendientes, representan el 3% de la población total. Se encuentran principalmente en las grandes ciudades costeras y especialmente en Lima. Uruguay, como pasa con Argentina, representan un porcentaje importante de la población local, alrededor del 45%. Se estima que los descendientes de italianos serían 1,5 millones de personas. Venezuela, donde rondan los 5 millones de descendientes y representan el 15% de la población total. Llegaron principalmente con el boom de la industria petrolera y en muchos casos se mezclaron fuertemente con la población local. Estados Unidos, con 17,5 millones. Los italoamericanos representan alrededor del 5% de la población total. Se asentaron principalmente en las ciudades de la costa este, los centros industriales de los grandes lagos como Chicago y también en California. Argentina, con aproximadamente 25 millones. Más del 60% del país tiene algún antepasado italiano. La influencia italiana se percibe en la dieta, donde el consumo de platos italianos se volvió parte de la comida de todos los días, desde los ravioles o la pasta del domingo hasta la tan denostada polenta. También el idioma italiano influenció al español local aportando a la creación del dialecto rioplatense, incorporando la tonalidad italiana y numerosas palabras al habla cotidiana de gran parte de Argentina y Uruguay, conocidas como lunfardo. Brasil, con 30 millones de descendientes. Se concentran principalmente en los 3 estados del sur, Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina. También son muy importantes en Río y Sao Paulo, donde la pizza es extremadamente popular gracias a los inmigrantes italianos. Existen 5.600 pizzerías en la ciudad de Sao Paulo y se consumen alrededor de 40.000 pizzas por hora. Los brasileños con algún grado de ascendencia italiana rondan el 16% de la población total. ¿Y ustedes tienen antepasados italianos? ¿Conocen alguna anécdota de sus ancestros cuando llegaron a América o saben de qué parte de Italia vinieron? Si quieren, pueden compartir un poco de esa historia en la caja de comentarios. No olviden dejar un like y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!